Continuando la vascularización del corazón, vamos a ver la arteria coronaria derecha. Esta arteria se origina de la aorta a la altura de la válvula sigmoidea anterior de la aorta. Tiene un trayecto hacia abajo, adelante y a la derecha. Comprende tres segmentos: el segmento preatrial, el segmento infraatrial y el segmento interventricular inferior. Aquí estamos viendo el ostión de donde sale aquí estamos observando el ostión de donde sale la arteria coronaria derecha. Entonces los segmentos, tenemos el segmento preatrial, el segmento infraatrial y el segmento interventricular inferior, que es prácticamente la rama terminal de la coronaria derecha. Una coronariografía de la arteria coronaria derecha con los tres segmentos que mencionamos. El segmento interventricular inferior, entonces aquí estamos viendo que la arteria coronaria derecha prácticamente es en general la que da la arteria interventricular inferior. Los ramos colaterales de la coronaria derecha tienen un destino vascular, atrial, ventricular y septal. Los ramos vasculares son ramos para la infundíbula de la pulmonar y de la pared de la aorta. Aquí estamos observando esos ramos. Y una mejor aproximación para ver los ramos del cono arterioso. Los ramos atriales son anteriores: arteria del nodo atrioventricular, arteria del nodo sinoatrial y arteria del borde atrial derecho. Y los ramos atriales inferiores. Estamos viendo la rama del nodo sinoatrial, que el 60% de las veces está dada por la rama coronaria derecha. Otra vez, ramo sinoatrial, importante ramo, que en caso de obstrucción produce un síndrome de nodo enfermo. Los ramos ventriculares son las ventriculares anteriores, las del borde antero inferior, los ventriculares inferiores. Ahí estamos viendo la arteria del borde derecho del corazón, que es la rama de la coronaria derecha también. Esto es una vista obviamente posterior. Arteria interventricular posterior, mejor podría decirse inferior, que es prácticamente la rama final de la coronaria derecha. Algunas veces es rama de la coronaria izquierda a través de la circunfleja, algunas veces incluso tanto la derecha como la circunfleja se unen y forman una cruz y terminan como interventricular inferior, y de allí pueden hacer incluso una de estas dos la rama del nodo sinoatrial. Las ramas septales interventriculares provienen entonces de la arteria interventricular inferior. Para 2/3 posteriores del septo interventricular se profundizan en el tabique, y la primera septal posterior es la que da la rama del nodo ventricular. Aquí estamos viendo la rama del nodo atrioventricular. Y los ramos terminales son ramos para la pared inferior del ventrículo derecho y los ramos septales posteriores. Arterias para la cara inferior del ventrículo izquierdo también. Ahí estamos viendo la interventricular inferior, que da ramas tanto para el ventrículo derecho como el izquierdo. Aquí tenemos una esquematización. Entonces la aorta da la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La izquierda irriga el atrio izquierdo, tercio izquierdo de la parte inferior del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo excepto la parte correspondiente a la derecha y los 2/3 anteriores del septo interventricular. Y la arteria coronaria derecha irriga el atrio derecho, el 3/4 inferiores del derecho del ventrículo derecho, la mitad derecha de la cara inferior del ventrículo izquierdo y el tercio posterior del septo interventricular. Aquí están los segmentos representados en coronaria derecha y coronaria izquierda. Nuevamente. Y ahí están los territorios de la coronaria derecha. Esta es una esquematización de cómo se puede hacer las diferentes derivaciones en caso de obstrucción de una de las coronarias, obstrucción total, en donde tenemos un bypass que podemos tomar. Llámese la arteria mamaria al lado superior derecho de la mamaria interna y la colocamos sobre el segmento distal posterior a la obstrucción, o tomamos una vena safena y unimos la aorta a
a la coronaria. O la otra es que reemplazan el segmento obstruido por una vena propiamente dicha. Una mejor aproximación del bypass. Las venas del corazón, para terminar, entonces tenemos su disposición no es igual a las arterias, comprende la vena coronaria magna, la vena cardíaca anterior, las venas cardíacas mínimas. La vena coronaria magna se origina a la derecha de la punta del corazón, cerca a la interventricular anterior, recorre el surco coronario superior a la circunfleja y antes de llegar a la cruz de la cara inferior se dilata y forma el seno coronario. Aquí lo vamos a ver. Aquí está terminando la coronaria a la izquierda del surco atrioventricular, está la coronaria magna y termina como seno venoso coronario. También vemos allí la vena coronaria media, en la parte media el surco interventricular inferior y la vena coronaria mínima que sigue al surco atrioventricular derecho, a la coronaria derecha. Las venas tienen un límite entre las dos partes venosas de la válvula del seno coronario de Viazan. El seno coronario está ubicado en la cara inferior del corazón, mide 3 centímetros, termina en el atrio derecho, arriba de la válvula del seno coronario de Tevesio, detrás del nodo sinoatrial o de Tabata. Aquí está la vena cardíaca magna, aquí está el drenaje en el atrio derecho del corazón. Hay unas venas afluentes de las venas cardíacas magnas, que son las venas de la pared anterior del ventrículo y la vena oblicua del atrio izquierdo. El seno coronario en ocasiones drena la vena oblicua del atrio izquierdo, llega al seno coronario y venas del ventrículo izquierdo, vena interventricular inferior y vena cardíaca parva o menor. Aquí está el seno coronario nuevamente. Las venas cardíacas anteriores transcurren a la superficie del miocardio y ellas drenan por pequeños orificios llamados foráminas, directamente en las cavidades derechas del corazón. Aquí estamos viendo la magna, la vena menor y las venas cardíacas anteriores. Las mínimas son venas que se originan en las paredes cardíacas y no aparecen a la superficie, se abren directamente a las cavidades a través de pequeños orificios llamados foramínulas y algunos de esos venas drenan directamente en las cavidades izquierdas y generan un segundo shunt, o sea, una mezcla de sangre venosa con sangre arterial. Los sistemas de cardionector, como lo habíamos dicho en la conferencia del sistema cardionector, el sinoatrial, 60% viene de la coronaria derecha, el atrio ventricular y el fascículo atrioventricular son ramas septales, la primera septal posterior de la coronaria derecha, y las ramas del nodo son ramos de la coronaria izquierda. Aquí estamos viendo el sistema de conducción. Muchas gracias.